dedicación fundamentalmente a la literatura, es profesor de letras. Y además de todo esto, ha sido un militante de la Ley de las Culturas, haciendo foros en todo el país, trabajando, y en una de esas presentaciones nos conocimos. Así es, y ahí nos prendamos mutuamente, creo que fue un amor a primera vista. Un placer estar acá, muchísimas gracias, Nora. Saludo a tu equipo y a toda la audiencia. No, sí, la verdad que la Radio La Soberana es un espacio que casi toda realmente todos nos dedicamos al teatro, a la cultura, o al cine, o a la música, pero es una señal fantástica donde uno tiene la más absoluta libertad. Y creo que hoy en día tener libertad es uno de los bienes más preciados para poder expresar todo lo que a uno este difícil en nuestro país le genera, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Nosotros que estábamos con tanto entusiasmo el año pasado, tratando de hacer encuentros culturales, tratando de que el proyecto que habíamos disfrutado todos 12 años y medio, de tantas cosas que hicimos juntos, ¿no? Desde luego, y ahora que lo evocás, Nora, recuerdo que fueron más de 46 foros por los derechos culturales, por una ley federal de las culturas. Uno de ellos me acuerdo de haber compartido con Teresa Parodi en Caliligua, a una hora de San Salvador de Jujuy, con las comunidades de los pueblos originarios de todo el país, cuyos derechos fueron incluidos, y una ley colectiva, una ley coral, como decía Teresa, o como diría Papo, juntos a la par, que se plasmó y todavía está ahí en Cámara de Diputados, en Comisión de Cultura. Y mirá, si vos hablás de Jujuy, y lo que está pasando con Milagro, viste que además el gobernador dice que no la va a liberar, por más que haya una decisión de las Naciones Unidas de que la libere, si el ministro de la Nación, Abruz, acaba de apoyar las barbaridades que dijo Pichetto y dice que hay que sacarse de encima esa lacra inmigrante. Sí, qué retroceso, ¿no? Uno recuerda la ley de residencia, recuerda también algunos dichos de Macri en 2007, me acuerdo de una descripción de los bolivianos y de los peruanos y de los paraguayos, y al mismo tiempo recordamos la ley extraordinaria que todavía tiene vigencia, la 28.751 de inmigración del 2004. Qué países distintos, ¿no? Pero además de países distintos, es una negación de la historia de cada uno de nosotros. Mi padre era español, y si bien mi abuelo no se vino acá porque estuvieran en la miseria, sino porque, según cuenta una de mis tías que logró averiguarlo, mi abuelo era contador a principios del siglo XX, lo cual era casi estar en la burguesía. Claro. Vivían, la casa donde vivían era una de las arcadas de la Plaza Mayor de Madrid. Bueno, y él decidió un día, una de mis tías dijo que por problemas políticos, venirse a la Argentina. Más allá de eso, y además vino a vivir a Firmat Santa Fe, después se vino a Buenos Aires, pero más allá de eso, es negar a los pueblos que eran los dueños de la tierra de América. Eran gente con culturas maravillosas. Los peruanos, los bolivianos, tienen una cultura increíble. Y los que vinieron a conquistarlos eran analfabetos y se olvidan de eso. Así es. Y esta gente habla de eso. El propio padre de Macri vino acá después de la guerra y era un albañil. Sí. Pero además, en nuestra historia, en nuestra dramaturgia, está el hecho de la figura importante para los inmigrantes, que era mi hijo el doctor. Y entonces mi hijo el doctor era porque la universidad acá siempre fue gratuita para todo. Y una de las cosas que dice Pichetto, que hay que estar muy alertas, es que dice lo que joroba, tal cual, textual,
a la Argentina en su tradición igualitaria. Vos hablás de la mejor tradición de la cultura argentina, igualitaria, lo que está en el preámbulo de nuestra Constitución. Pero sí, entonces que cambie la Constitución, si quieren hacerlo fascistas. Y yo no puedo entender. El otro día creo que en el programa de Víctor Hugo, creo que fue ahí que hubo un informe, bueno, sí. creo que fue ahí, o en el de Aliberti, todavía no recuerdo bien, que decían que nuestra Patagonia está poblada por médicos que estudiaron en nuestra universidad, que son bolivianos, peruanos, colombianos, porque nuestros médicos no quieren ir a trabajar a la Patagonia. Como debe haber pasado con muchas maestras, como debe haber pasado con los famosos médicos rurales. Y yo digo una cosa, Abruz, con ese apellido, es de la auténtica aristocracia que después se hizo. Yo no puedo creer que un ministro de Derechos Humanos. Y esto tiene que ver, Nora, con aquello... Pero que renuncie a ese cargo. Claro. Que se haga ministro, que vaya a tratar de hacer un ministerio de seguridad con esto que parece una ministra de seguridad, que vaya ahí a ayudarla, porque no es para un ministro, alguien que piensa así no puede ser ministro de Derechos Humanos de ningún país. Desde luego que no. Y pensaba en aquella definición que forjamos juntos de culturas, hablando de la diversidad cultural como la principal riqueza y no como la carencia. Como pero por decís, supuesto. Venimos de esa diversidad, nuestros apellidos. Mis apellidos, además de Romero español, Parmenter, Suilé, vengo de italianos, de franceses, de españoles, todos provenimos de esa diversidad. Por supuesto, el Lafon era francés, era vasco-francés. Mi abuelo, un bisabuelo mío, parece que dijo que los franceses habían traicionado a España, ellos ya vivían en España, le quitó la T. Bueno, por parte de mi madre, el papá de mi mamá, o sea, mi abuelo materno era Fiori, que eran Fiori del norte de Italia, de Milano. Y por mi abuela materna era Roca, que debía ser alguien de alguien que vino hace muchos años a la Argentina, la única que no era primera generación de argentinos, pero todos eran. Mi abuela paterna también era española, ¿viste? Entonces, yo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Como si no estuviéramos aprendiendo lo que está pasando en el mundo, donde hay una tragedia. El Papa Francisco lo menciona como tragedia civilizatoria, lo que pasa con los inmigrantes, los países que se cierran con muros, que traicionan sus propias raíces, como bien decías. Escúchame, mira, yo el otro día hablaba, porque estuve con la que fue en algún momento, que es francesa, la mujer de Miguel Briante, ¿te acordás? Sí, claro, es extraordinario. Que después, ahora se volvió, hace muchos años que viuda de Miguel, claro. Pero ella vive en Lille, en el norte de Francia. Y yo le preguntaba por Roubaix, que era una ciudad donde yo estuve, que está muy cerca de Lille, donde estaba muy claro que la ciudad se dividía entre los inmigrantes o hijos de inmigrantes argelinos y el resto de franceses, digamos, tradicionales. ¿A qué se dedicaban los argelinos? Se dedicaban a hacer toda la rama textil. Hacían loden para toda Europa, todo eso. Y, bueno, convivían perfectamente. Me decía ella que es un horror, que ya nadie convive con nadie, que la derecha ha ganado en todas partes con este discurso que hay que expulsar a los extranjeros porque te están sacando beneficio. Zaffaroni dice algo que es extraordinario: la discriminación convierte la excepción en la regla, porque no hay datos estadísticos, ningún dato estadístico que pruebe que los bolivianos, que los peruanos, que los paraguayos. Es más, cuando se van los datos estadísticos se demuestra que la mayoría son honradísimos trabajadores. ¿Dónde está la base estadística? Pero vos sabés que yo estuve en la presentación, cuando Zaffaroni hizo esa presentación en La Plata el año pasado. Sí. Y además ya Zaffaroni decía, es una bandera de Zaffaroni. Claro. No es cierto esto, no es cierto.
O sea, no son los criminales. Y es lo mismo, es en todo así, ¿viste? Es tratar para demonizar a la gente, de achacarle cosas que no son. Los colombianos narcos no entraron con el kirchnerismo, ni mucho menos. Los colombianos narcos estaban desde fines de los 80, ya estaban en Mar del Plata. Y los dos grandes atentados que padeció este país entre el 92 y el 94, a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA, fueron precisamente por el alineamiento con las políticas globales. Ojo con esto es un peligro también al que nos quieren llevar a través de relaciones exteriores. Carnales, tal cual. Pero es que, además, lo que no se han dado cuenta que sacar, de alguna manera, quitarnos lo que han sido las mejores cosas que ha tenido nuestro país, o sea, la posibilidad de igualdad, la posibilidad de respeto mutuo entre la gente de distinta nacionalidad, de distintas creencias religiosas. Pues tendremos nuestros problemas, pero convivimos, terminamos conviviendo. Son las cortinas de humo, ¿no? En este momento donde empieza a haber profunda recesión y desempleo, los chivos expiatorios. Sí, el boliviano te quita el trabajo, el peruano te quita el trabajo, tal, ¿no? Sí, anda a ver cuántos quieren ir a subirse a las obras y correr los riesgos que corren los obreros de la construcción si no tuvieran. Mirá, si todos los chilenos que construyeron la Patagonia no hubieran estado. Eso no es el tema de defender la soberanía hay que defenderla contra los ingleses, para que no nos quiten las Islas Malvinas. Esa es la soberanía que hay que defender. O protegiendo la industria nacional y no tanto importado que termina destruyendo. Sí, el otro día un amigo mío fue a comprar peras y le dijeron, peras chilenas o argentinas. Escuchame, no puede ser, están destruyendo el Valle de Río Negro. Sí, es cierto. ¿Cómo puede ser eso? Y todavía no, creo que no fue un solo limón a Estados Unidos, porque todo esto era, entre otras cosas, para que fueran los limones argentinos. Relaciones bilaterales inexistentes. Inexistentes, porque nunca ponen, lo que no se dan cuenta, que uno consigue cosas cuando en la negociación saca cosas. Si uno entrega todo, ¿qué negociar? Son las reglas mínimas, ¿no? Totalmente, sobre todo cuando se propicia de tal manera la especulación. ¿Quién va a invertir con las tasas que existen para especular? Pero a nadie se le ocurre, no es un país para invertir. Con una recesión como la que tiene, con una baja de consumo como la que tiene, ¿quién puede llegar a invertir en la Argentina para construir algo? Es imposible, es impensable para cualquiera. No hace falta ser un economista, es una cuestión de sentido común. Así es. Bueno, vamos a hablar de tu novela. Contanos con la próxima lluvia. ¿De qué se trata la próxima lluvia? Pues es un personaje que vos ya tenías en una primera novela, el protagonista. Hay una primera novela, en realidad una segunda novela, pero es la primera en que aparece Sebastián, que es un periodista, fotógrafo, excombatiente de Malvinas, que está en Eclipse de Mujer, la novela anterior, en el momento y el lugar inadecuados, y es un fotógrafo que vio cosas que no debía ver en la tablada, aquel copamiento del Todos por la Patria en enero de 1989. Acá reaparece en el 2002, 4 días del 2002, que coinciden con los asesinatos de Costecchi y Santillán. Regresa a Resistencia después de 13 años, porque su madre está a punto de morir, y en Resistencia llueve hace 12 días de manera terrible, torrencial, así arranca. Bueno, es una buena manera de arrancar. ¿Vos naciste en Chaco? Yo nací y estuve mucho tiempo en Resistencia, regresé después de algún tiempo y ahora estoy trabajando y enseñando y haciendo de todo un poco en Resistencia. ¿Vos naciste en Resistencia? Yo nací en Resistencia, sí, el 22 de febrero de 1963. Mirá vos. Febrero del 63. Febrero del 63, el año en que la crisis de los misiles, ese año.
Mira vos, qué año, ¿eh? Sí. Qué año, año cargado. Año cargado. Y vos sabés que mientras vos hablabas, yo tengo acá un poemita que descubrí de Sandra Lorenzano, solamente el título, habla de las voces insepultas de la memoria. A mí siempre me interesó el cruce entre la historia y la literatura de las voces insepultas. Y en la novela hay un personaje que estuvo en la batalla de Acosta Ñu, aquella batalla del 16 de enero de 1869, por la cual los paraguayos conmemoran el Día del Niño Paraguayo ese día, donde un puñado de niños, en realidad eran 3.500 de entre 6 y 14 años, pelearon contra 20.000 brasileños, y parte de los sobrevivientes tienen una historia muy importante en Paraguay. Uno llega a ser presidente, es Emilio Acebal, y otro llega a ser el fundador del movimiento obrero anarquista del Paraguay, que se llamaba Defensores del Chaco. Hay unas litografías impresionantes que a mí me motivaron a contar parte de esa historia, que arranca con un soldado que tenía 9 años en ese momento y su madre le salva la vida. Porque, ¿sabes, Nora? Que las madres estaban detrás de ellos en el monte como custodias, y le pintaban la cara con carbón y le ponían barba de choclo, le ponían los granos de choclo. Es una historia terrible, terrible, y a partir de ahí disparó esta historia, porque el Chaco tiene un lugar que se llama la Isla del Cerrito, que está enfrente del Paraguay, y si vos te subís a la loma que da lugar al nombre de Cerrito, a 20 metros, ves una cosa maravillosa, pero tiene que ser en el atardecer, son atardeceres rojizos, y ves las aguas de dos grandes ríos sudamericanos, el Paraná y el Paraguay, azules unas, rojas las otras, dos aguas que se tocan pero no se mezclan. Bueno, entre el Cerrito, esos dos ríos, el texto de Rodolfo Walsh, la isla de los resucitados, porque así fue un gran leprosario, y esto que te comenté, más la lluvia, terminaron de armar una historia que tiene un presente que es el 2002 argentino, lacerante, y un pasado de cruces entre Argentina y Sudamérica. Ay, qué interesante. Bueno, yo fui 2 veces a Resistencia y es una ciudad muy interesante, muy interesante, tiene una cosa... Y es una ciudad, mira, Resistencia, pero el Chaco particularmente, tiene 16 colonias inmigrantes, más los pueblos indígenas que actualmente viven, con Otoba, Huichí, Omataco, Mocoy o Mocoví, que son el 7% de la población del Chaco, pero tenés colonias inmigrantes del este de Europa, tenés de toda Europa, tenés árabes, tenés sirio-libaneses, tenés de todas las procedencias. Tenemos 16 colonias inmigrantes. Llenos de consonantes están los apellidos. ¿Vos sabés que en la época que se hacía ese precioso festival en Corrientes, que era el Festival Internacional de chamamé? No, de baile internacional. De baile, de danza, sí. Yo pude ver a los huichí, que tenían una profesora que los había ido a buscar y hicieron un trabajo ahí los huichí, que cual me emocionó mucho, porque era, creo que, su primer contacto con una ciudad, y la verdad que me conmoví mucho de conocerlo. A propósito de esto que hablamos de los nuevos discursos, te acordarás lo que dijo Bullrich Ocampo, porque ese es su apellido, Bullrich Ocampo, el ministro de Educación, de la campaña del desierto en educación. No. Bueno, lo que muy pocos conocen es que así como hubo una campaña al desierto en el sur, también hubo en el norte, en nuestro Chaco, casi con los mismos protagonistas, y bueno, también de eso me ocupo en parte de... O sea que también fueron a sangre y espada. Sí, ¿sabes cuál fue la única diferencia? Mientras hubo genocidio en el sur, porque se requería muy poca mano de obra para atender las extensiones enormes y con solamente ovejas en el sur, en el norte, como había que trabajar en los obrajes, en los ingenios azucareros, se necesitaba mucha más mano de obra.
Entonces fue ahí descarmiento, disciplinamiento, hubo muchos muertos, pero no alcanzó a ser genocidio. Se les cambió los nombres, se los mandó a los obrajes y así se constituyó la mano de obra esclava en obrajes. Sabes que hace muchos años fue a trabajar a la casa de la cuñada de mi hija, una chica Eugenia, que después terminó trabajando conmigo y como era muy empeñosa, primero hizo un curso en la Cruz Roja, después hicimos el bachillerato para adultos, yo la ayudé mucho, y después hizo la enfermería terciaria en la universidad y está trabajando muy bien. Y vos sabés que ella contaba que ellos tenían una situación privilegiada porque trabajaban en Calilegua, pero el padre se enfermó de tuberculosis, entonces los echaron. Y cuando el papá se recuperó, entonces les dieron un lugar ya en la zafra, y ella tenía 8 años, 7 años y trabajaba en la zafra, con lo cual no solo tenía marcadas las piernas por la cuchilla, ¿viste? Porque hay que venir con tanta fuerza que por ahí ¿viste? La asada esa en algún momento te lastima, sino por los reptiles, ¿viste? Qué cosa tan sacrificada que sigue siendo, porque lo que no resiste este gobernador radical es que haya gente que se opone a seguir viviendo Yo así. pensaba, ¿no? Mientras escuchaba a una diputada nacional de Jujuy que decía, tiene una mansión al lado de la mía, reconocía la suya. Ahí hay una ofensa de clase social, ¿no? ¿Cómo es posible la igualdad? ¿Cómo es posible que una negra, india, mujer, porque hay que pensarlo y desenmascararlo en esos términos, tenga estos derechos? Creo que ahí está el escándalo. Hay sectores sociales minoritarios que sienten que estos 12 años han sido de escándalo, ¿no? De patas en la puerta. Eso es lo que no pueden tolerar. Eso es lo que no pueden tolerar. O sea, dice, hay que votar a los ricos porque no roban. Yo siempre digo, ¿cómo llegaron a ser ricos honestamente? Claro. Entonces, los ladrones son los que dicen, ¿no? Los ladrones son los que dicen. Y creo que ahí hay una confesión de parte. Nos quitaron los que nos pertenecen. Creo que en el fondo, si uno hurga... Claro, pero por ejemplo, no les molesta que Franco Macri llegara de albañil a la Argentina y que ahora tenga la fortuna en dólares que tiene. Eso no les molesta. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo hacen esa diferencia? Porque ahí hay una matriz discriminatoria. Yo creo que en parte, así como tenemos una extraordinaria tradición igualitarista, también tenemos un mito fundante que es civilización y barbarie. Sí, pero ¿no? Escúchame, ¿pero qué diferencia hay? Porque, en definitiva, Cristina y Néstor son universitarios. Claro. Y además no venían al contrario, son profesionales en serio. Pero el problema es que no sé en qué momento hubo el cambio, porque hasta incluso durante el primer peronismo, tener un apellido italiano era tener olor a tuco para la sociedad argentina. Claro. ¿Cómo los Macri fueron? ¿Qué pasó para que los coronelos? Y en el medio estuvo el peronismo y después hubo que inventar una oligarquía distinta. Eso puede ser, ¿no? Yo creo que sí, porque como vos bien decís, me acuerdo esta novela de Eugenio Cambaceres, En la sangre, donde el personaje de la generación del 80, el personaje es Genaro, un inmigrante italiano. Era discriminado. Por supuesto. Pero además, vos sos muy chico, pero en toda, digamos, los programas de televisión con relación de humor, siempre eso habría, después de la guerra, por el tipo de inmigración que iba, la famosa el ingeniero desarmista, porque en realidad los italianos decían que eran ingenieros y después cuando los contrataban de ingeniero nada, entonces se divulgó la imagen del ingeniero desarmista. O sea que vos lo contratabas para que te decía algo y te desarmaba todo. Bueno, entonces por eso, aún en ese momento había toda una, te digo, por un lado el apellido de olor a tuco que era de lo más despreciable, ¿viste? Pero después
el hecho de esa vulgaridad de los inmigrantes que vinieron con hambre después de la guerra. Porque se fue reconvirtiendo la vieja oligarquía, que yo creo que terminó con la década del 30, se fue reconvirtiendo con las nuevas formas del capitalismo en nuevos negocios, de modo tal que las familias patricias tradicionales tuvieron la fuerza que emparentarse con los nuevos capitalistas que ya tenían otra procedencia. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, ¿cómo ves lo que nos puede pasar? Por un lado, creo que la Argentina demostró, Nora, una enorme vitalidad social, sectorial, cultural, el ejemplo de lo que no pudo hacer lo pérfido y de cómo sectores de la cultura, particularmente aquí en Buenos Aires, han puesto un basta muy interesante, pero por otro lado hay una incertidumbre acerca de quién va a capitalizar el descontento del pueblo argentino hacia las elecciones del 2017. Quiero creer, pongo mis fuerzas y mis esperanzas en esa creencia, que vamos a poder articular una oposición hacia el 2017 que encienda una luz de esperanza hacia el 2019. Soy de los que cree que Cristina Fernández de Kirchner es la que reúne las condiciones, pero en el sentido de que sola no puede, pero sin ella no se puede. Es necesario una gran cuota de generosidad de todo el campo nacional, popular y progresista para articular una... Sin Cristina no se puede. Exactamente. Porque además la gente que está en la calle defendiendo cosas, esa militancia constante que sale a defender cosas, es la gente de Cristina, ¿viste? Así es. De cualquier lugar, de cualquier sector que venga. Porque vienen de distintos sectores, de distintas cosas. Sí. Pero la que está en la calle es la gente que pasó estos 12 años y medio y que reconoce la cantidad de derechos. O sea, como yo digo siempre, sí, los que construyen la pesada herencia porque en realidad la pesada herencia son todos los derechos que se consiguieron en estos años, ¿no? Sí, y se nota. Y se nota porque con todo lo que están tratando de que perdamos, ¿no? Yo creo que es una pesada herencia muy fuerte para esta gente que no quiere aceptar de que estaba, ¿no? Te cuento una cosa muy breve, Nora, que alguna vez charlamos. Tantísimos compañeros y compañeras nuestras, mucho más jóvenes, que están en los ministerios de Cultura y de Educación, que han cambiado sus perfiles de Facebook, porque hoy tener un perfil de Facebook que ponga tan solo me gusta con algo que pueda parecer de desagrado para el actual gobierno, puede significar causal de despido. Esto no es libertad. No, pero hay millones de cosas. No es republicanismo. No, para nada, no es republicanismo, nada de lo que ha pasado, la persecución a los periodistas, el hecho de que los periodistas que piensan que lo pasado fue mejor no tienen trabajo. Lo que le pasó a Raúl Rizzo la semana pasada. Sí, que se tuvo que ir, se fue del programa. Pero es tremendo. Y además, yo creo que todavía no terminamos de sacarnos de encima lo pérfido, porque sigue en el Colón, sigue trayendo a Pacino, sigue saliendo a Pacino y además ahora lo va a alquilar para bodas. Entonces ya es una desvergüenza y además es una falta de respeto a la cultura argentina. Totalmente de acuerdo. Es una falta de respeto a la cultura argentina, es una falta de respeto para todos los que trabajamos alguna vez en un teatro que nos daba placer estar ahí, porque sabíamos que era uno de los 4 o 5 más grandes teatros del mundo, a los cuales la gente, todo el mundo venía porque quería actuar, porque le daba prestigio trabajar. Y todo el patrimonio que se perdió en términos de vestuario histórico, de todo. En términos de elencos estables que perdió el Colón, que perdimos todos. Perdimos todo. Y yo sé que hay gente, no la quiero perjudicar diciendo los nombres, pero que hay gente que sé que dan la vida por estar arriba de ese escenario, que cada vez que tienen que trabajar ahí sienten dolor y no tienen ganas de ir. Cuando solo el Colón, para todos los que crecimos ahí, que trabajamos ahí, que alguna vez tuvimos algo que ver en su escuela, solo pasa, yo siempre decía, yo paso la cortina de ingreso y ya soy otra persona, porque era pertenecer a algo que tenía que ver con la tradición, con nuestra historia.
con que ahí habían estado los más grandes del mundo tocando y enorgulleciéndose, bailando. Totalmente. Vos sabés que yo vivía en Cerrito al 136, a 2 cuadras de Corrientes, por lo tanto el paso hacia el Colón era un paso de barrio. Y es cierto, ese sentir que es tu patrimonio. Por lo tanto, cuando te sacan algo, te sacan ese patrimonio también, Nora. Sí, por eso creo que no nos pueden sacar, no nos pueden avergonzar, y que haya gente que cree que vino a una ciudad donde hay gente que paga mucho dinero para estar en un lugar que no le corresponde, para sacarse una fotito con alguien que viene a mostrar nada de lo que hizo bueno en la vida. Y sin sustento, porque la generación del 80, elitista y oligárquica, tenía un sustento de formación cultural. Esta es una derecha bruta. Lo voy a subrayar en 4 colores. ¿Puedo decirlo? Lo subrayo con 4 colores. Es una derecha ignorante, que ni siquiera conoce sus tradiciones. Cuando la derecha siempre fue absolutamente culta en nuestro país. Sí, absolutamente culta. Pero eso desapareció ahora. Quedan pocos escribas, inclusive en el periodismo de derecha. No, ya no hay más eso. Ahora son asalariados del poder. Tal cual. Son asalariados del poder los muchachos. Sí. Qué pena que da, ¿no? Qué pena. Bueno, yo lo digo siempre. Si uno de los diarios, que esto pasa en todo, pero si uno de los diarios más tradicionales de este país, que fue cuna de escritores, así como lo fue Tribuna Crítica. De doctrina, así como lo fue Crítica, porque en Crítica trabajaron todos los grandes. Por supuesto, y estaba el gran Natalio Botana, que uno puede discutir sus ideas, pero un periodista, gran periodista. Pero además estuvieron todos los más grandes. Es cierto, coincido. Todos los más grandes literatos de la Argentina trabajaron ahí. Que la reunión todos los días, la reunión de sumario, en los diarios, y en este diario que es el diario de los diarios argentinos, se llama Reunión de Blanco, te habla de lo que es ahora el periodismo en la Argentina, ¿no? Porque de pasar de mencionar algo como una reunión de sumario, o sea, una reunión de ideas, a pasarlo a ser una reunión de blanco, o sea, un espacio a llenar. Hay una gran y enorme distancia. Y eso es lo que tenemos ahora. Esta es la mediocridad de ahora. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la realidad que nos toca, pero vamos a resistir. Y una frase de Macedonio para regalar, que a mí me gusta mucho. Macedonio escribía al padre de Borges diciendo: hay que emanciparse de los imposibles, de todo aquello que nos dijeron que no existía, o peor aún, que no se debía buscar. Pero por supuesto. Después te voy a pasar una cosa muy buena de Mayakovsky, que fue un gran poeta ruso. Sí, gran poeta ruso, que un amigo me mandó algo que me parece que Brecht se lo robó. Mira qué hallazgo. Porque la famosa frase de Brecht, un día venía un portuguesino, etc. Sí. Hay un poema de Mayakovsky que te lo voy a pasar, que es anterior, donde Mayakovsky lo dice con un nivel poético que es maravilloso. Qué bueno. Qué maravilloso. Qué bueno. Y bueno, a veces uno encuentra cosas. Le puedo decir a Mempo Giardinelli que encontré una foto que vos me mostraste donde él era joven, muy joven. Mandale la foto, trabajábamos en la misma revista, en Semana Gráfica. Mirá, yo ya trabajaba ahí y él, ¿sabés cómo entró? Quería venderle a Martín Campos, que era el director, venía siempre hasta que Martín lo tomó, porque quería venderle un trasplante que se hacía en el Chaco, con esa historia venía. Yo soy director de la carrera de postítulo del instituto que dirige MEM, así que somos muy amigos. Mandale un beso, yo lo quiero mucho, lo leo siempre, pero además mandale un beso muy grande porque fue parte de un tiempo de las redacciones que ya no existe más. Yo siempre lo condenso en una cosa. Ya no hay redacciones donde alguien está llorando en un baño por amor. Qué hermosa imagen. ¿Entendés? Entonces ya no pasan más esas cosas. Nosotros compartíamos una redacción donde pasaban esas cosas.
Hermosa, hermosa imagen. Bueno, la verdad que estamos con Francisco Tete Romero, que ha sido un orgullo y un placer tenerlo acá, que el próximo miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación a las 7 de la tarde va a presentar La próxima lluvia, su última novela, y espero que todos estén ahí acompañándolo. Gracias, Nora, y aparte quiero decir quiénes me van a acompañar, que son queridísimos amigos y talentosos: Marcelo Figueras, Claudia Massín, una gran poeta, Mariano Quirós, que es el director de la colección Mulita, y Juana Villafañe. Muy bien, Y muy bien. compartiremos Todos un vinito amigos. también. Ahí tenemos una cantidad de amigos impresionante y en Resistencia lo presentaste con Mempo. Con Mempo, sí, que fue, bueno, muy elogioso y además fue y es mi maestro de escritura, Mempo, y un ejemplo de conducta periodística. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Bueno, somos del mismo tiempo. En un ratito volvemos con Periodismo en Emergencia.